trabajar la segunda parte de ecuaciones y funciones. Hay que definir una ecuación. La ecuación es una igualdad de expresión que puede estar compuesta por números o por letras y números. Estos números y estas letras y números pueden estar de forma lineal o de forma cuadrática. Entonces, las ecuaciones pueden ser de primer grado o pueden ser de segundo grado. La ecuación de primer grado tenemos una incógnita, que es una x, que está con un exponente 1, es de primer grado. Puede ser una x o puede ser una y. En este caso, un ejemplo sería 2x más 3 menos 5x es igual a 14. Entonces, en este caso, tenemos toda esta ecuación que tenemos tanto números como letras y representan una igualdad. De esta forma, para poder resolver, tenemos que despejar esa x. Tenemos que ir resolviendo y ir juntando de a poco. La forma de resolverlo sería dividir en términos, juntar las x con las x. Tengo menos 5x más 2x, tengo menos 3x más 3, es igual a 14. En segundo lugar, hay que despejar. Me conviene despejar lo más fácil. Este 3 positivo pasa como negativo. Me quedaría 14 menos 3 y de este lado menos 3x. 14 menos 3 me da 11 y este 3 está multiplicando y es negativo y pasa dividiendo. Sigue siendo negativo. Y de esta forma despejamos nuestra x. Esta sería en caso de haber una sola incógnita. Otra situación se puede dar si tenemos más de una incógnita, si tenemos un sistema de ecuaciones. Por ejemplo, 3x más 2y es igual a 2 y 5x menos 2y es igual a 0. Acá tenemos un sistema de ecuaciones donde están las dos en conjunto. La forma de resolver esto es de dos formas. Tenemos método de igualación o método de sustitución. Se puede optar por cualquiera de las dos. A mí personalmente me gusta más el de sustitución. Consiste en despejar una de estas ecuaciones, la que creamos que es más fácil, despejamos la x o la y, y ese despeje me va a quedar y es igual a todo el conjunto. Todo ese conjunto se reemplaza en la otra ecuación, se sustituye. Y de esa forma se puede averiguar el valor de cada una de las incógnitas. En el caso de las ecuaciones de segundo grado, tenemos la incógnita con potencia 2. La forma genérica de expresar esto es ax cuadrado más bx más c es igual a 0. Esta sería una clásica ecuación cuadrática, con un término cuadrático, un término lineal, porque esta x tiene exponente 1, y un término independiente. Siempre en este sentido, el primer término a, es el número que acompaña a la x cuadrada, tiene que ser distinto de 0. Porque si es 0 me anula el término cuadrático y ya no es más función cuadrática. Y esto, si yo le quiero encontrar una solución a estas x, tenemos dos posibles soluciones y las resolvemos mediante Bhaskara. Bhaskara dice que menos b más menos raíz cuadrada de b menos 4ac sobre 2 por a me va a dar los dos posibles resultados, x1 y x2. Puede pasar que no tengamos raíces, que no tengamos resultados en estas x o que tengamos el mismo resultado. Eso depende
de esta parte, de lo que está dentro de la raíz, que se llama discriminante. Si este discriminante es positivo, vamos a tener dos raíces reales y diferentes. Si este discriminante es negativo, no tenemos raíces reales. Así que no se asusten si esto les da error. No tiene raíces reales en el caso de que el discriminante sea negativo. Y si este discriminante me da 0, las raíces son iguales. Nos dan ambas el mismo valor. Vamos a trabajar ahora con funciones. Más que nada identificar cuándo tenemos una función y en qué se diferencia una ecuación de una función. Cuando hablamos de funciones, tenemos dos variables. Una variable independiente y una variable dependiente. Esta variable independiente se ubica en las abscisas. Corresponde a la x, en una variable independiente que se corresponde a las abscisas con la letra x. Y después tenemos una variable dependiente que corresponde a las ordenadas, que se representa con la y. ¿Qué pasa? Esto es algo esquemático. Podemos tener esta dependencia, quiere decir que la variable dependiente, sus cambios y sus variaciones depende de la variable independiente. Podemos tener, por ejemplo, como variable independiente, diferentes factores como la edad, el tiempo, podemos tener el tiempo en días, en horas, y como variable dependiente podemos trabajar con el peso, con la concentración, con la velocidad, y así vamos a tener una función que se corresponde cuando a cada valor de la variable independiente, a cada valor de la variable independiente, le corresponde un único valor de la variable dependiente. Es decir, cuando a cada valor, en este caso de x, le corresponde un único valor de y. Si esto lo hacemos en un grafiquito, dijimos que la variable independiente se ubica en las abscisas y la dependiente en las ordenadas. Podemos tener una función algo así, o podemos tener una función algo así, o podemos tener una función algo así. Podemos tener esto, podemos tener esto, podemos tener esto. Podemos tener también algo así. Pero fíjense que todas corresponden a funciones. Ahora, en el caso de no tener función, tendríamos que a un mismo valor de x le corresponde el mismo valor de y. Entonces, en este caso, tenemos un único valor de x que le corresponden muchos valores de y. En este caso, esta no es función. Vamos a trabajar en primer lugar con función lineal. La función lineal está representada por y en función de x, esta en función de x, es igual a m por x más n, donde cada uno de estos tiene un nombre propio. M corresponde a la pendiente y n corresponde a la ordenada al origen.
pendiente M se corresponde a la variación que hay en el eje Y con respecto a la variación del eje X. Esto se puede representar siempre que hay variación es Y2 menos Y1, X2 menos X1. Otra forma de representar la pendiente es considerando la tangente del ángulo. Ahora vamos a trabajar por qué esto. Y la ordenada del origen corresponde a un punto en el que se corta al eje vertical. Este punto, siempre que hablemos de puntos, tenemos un valor para X y un valor para Y. Tenemos cuando X vale 0 y toma un valor N, que es la ordenada del origen. ¿Qué quiere decir todo esto? Si yo lo represento en un gráfico, la función lineal está representada por una recta que es proporcional a medida de que aumenta X, aumenta Y. O en caso de ser decreciente, a medida que cambia una, cambia la otra. ¿De qué depende si es creciente o decreciente? Depende de esta pendiente, de esta M, del número que acompaña a la X. Si esa M es positiva va a ser creciente, si esa M es negativa va a ser decreciente. ¿Y qué me está hablando esta pendiente? Como su nombre lo indica, me habla de la inclinación de la recta. Entonces, esta tangente del ángulo está dada por este ángulo. La inclinación que tiene. Mientras más grande es el ángulo, más inclinada está. Y en el caso de las funciones decrecientes, acá vamos a trabajar con ángulos entre 90 a 180 grados. Vamos a trabajar con el ángulo en el segundo cuadrante. En el caso de la función creciente, trabajamos con un ángulo de 0 a 90 grados. Cuando nosotros representamos la ecuación de una función lineal, podemos hablar de una forma explícita o de una forma implícita. La forma explícita tiene la estructura de una función lineal, que sería, por ejemplo, 3x más 2, y es igual a 3x más 2. Esta es una forma explícita, donde puedo ver la pendiente y la ordenada del origen claramente. La forma implícita es una forma desordenada. Por ejemplo, podemos tener 3x más 2y menos 1 es igual a 0. En este caso, la forma implícita no me permite identificar claramente cuál es la pendiente y cuál es la ordenada del origen. En este caso tenemos que despejar la y para así poder visualizar la forma explícita. Esto sería, esta 3x está positiva, pasa a negativa. Este 1 está negativo, pasa a positivo. Y luego, este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Me quedaría que y es igual a menos 3x más 1 sobre 2. Y ese 2 menos 3x más 1 dividido 2. Y este 2, como es un denominador, se distribuye. 3 medios de x más 1 medio. Y de esta forma podemos ver claramente que la ordenada del origen es menos 3 medios, la pendiente es menos 3 medios y la ordenada del origen es 1 medio. Puede pasar que me den un punto por el cual pasa la recta o 2 puntos donde pasa la recta y a partir de ello tener que averiguar la ordenada del origen o sacar información. En ese caso, cuando tengo el dato de un punto, utilizamos esta fórmula. La diferencia de y es igual a la pendiente por x menos x0. Y en este caso trabajamos con un punto de origen y un segundo punto. De esta forma podemos despejar, por ejemplo, la pendiente. Entonces, recordemos que esta pendiente es súper importante, nos da muchísima información, se resuelve como, para repasar, la variación de y en la variación de x,
como la tangente del ángulo, y esto me va a dar la inclinación. Si es positiva, me va a dar una función creciente. Si es negativa, me da una función decreciente. Y en caso de que sea cero, es decir, de que este término no exista, no esté, tenemos una función que es constante. Acá tenemos una pendiente igual a 0. Pero esto sigue siendo función, porque a cada valor de x le corresponde un único valor de y. En función lineal podemos trabajar con dos funciones que son paralelas, que son perpendiculares o que son secantes. En el caso de las funciones paralelas, comparten la misma pendiente, es decir, la m de una es igual a la m de otra, y forman una paralela. Un ejemplo sería 3x más 5 como función, y otra función sería 3x, comparten la misma pendiente, menos 2. Estas serían dos funciones paralelas. En caso de las perpendiculares, la pendiente de una es inversa y opuesta a la pendiente de la otra. Si esta es pendiente M1, la primera pendiente, la otra es inversa, es decir, la doy vuelta, y a su vez le cambio el signo. Si esta es positiva, la otra es negativa. Un ejemplo, recordemos que las perpendiculares forman ángulo de 90. Un ejemplo sería que y1 valga 3x más 5, la perpendicular a esta va a ser 1/3, lo doy vuelta, y si esta es positiva, la otra es negativa, menos 1/3. Y podemos cambiar o dejar lo mismo ordenado al origen. Y por último, las rectas secantes están conformadas por pendientes diferentes. M1 es diferente a M2. Estas dos pendientes son diferentes y las rectas se cruzan en un ángulo indistinto, indiferente. Puede ser 3x más 5 y la otra pendiente puede ser 5x menos 2. Entonces, tenemos las diferentes funciones cuando se intersectan. Se pueden nunca intersectar, como las paralelas que nunca se cruzan. Se pueden cruzar en un ángulo de 90 grados o se pueden cruzar en un ángulo indiferente. En función lineal siempre hablamos que hay una proporcionalidad directa, es decir, a medida que aumenta x, aumenta y. Esto sería una proporcionalidad directa. Otro caso es que haya una proporcionalidad inversa, es decir, que a medida que aumenta uno, disminuye el otro. En este caso sería esta forma. En este caso sería una proporcionalidad inversa, donde se forma una constante de proporcionalidad que está dada por y por x. Y en este sentido, nuestra proporcionalidad inversa va a formar este gráfico que es una hipérbola equilateral. Donde tenemos asíntotas, donde siempre tiende a llegar a 0, pero nunca toca el eje. Otra función que estudiamos es la función cuadrática. Esta función cuadrática está muy relacionada con la ecuación cuadrática, pero recordemos que en la función y depende de x. Entonces la expresión es que y en función de x es ax cuadrado más bx más c, donde tenemos el término cuadrático, el término lineal y un término independiente. Esta a que acompaña a la x cuadrada tiene que ser distinta de 0. Puede ser positiva o puede ser negativa. En caso de ser positiva, todo esto va a formar una parábola.
que la parábola va a tener forma de carita feliz. En caso de ser negativa, la parábola va a tener las ramas hacia abajo, va a ser una carita triste. ¿Cómo es esta parábola? Está compuesta por diferentes partes. Si lo dibujamos en un eje vertical y horizontal, la parábola está conformada por sus ramas, generalmente es simétrica, estas dos ramas son simétricas. Vamos a tener un vértice y vamos a tener raíces y una ordenada al origen. Todos estos puntos los puedo resolver, los puedo calcular. Esta ordenada al origen corresponde a C. Estas raíces son x1 y x2. Y este punto es el punto del vértice, que está conformado por x del vértice y por y del vértice. Dependiendo si yo tengo esta información, puedo expresar la función de forma polinómica, que es esta primera, si yo tengo las raíces, por ejemplo, que las raíces las resuelvo con Bhaskara, puedo expresar la forma factorizada. Es decir, esto mismo se puede expresar de otra forma, que es la forma factorizada, que dice, teniendo x1 y x2, que los resolvemos con Bhaskara. Esta forma factorizada dice que y en función de x es igual a por x1 por x menos x2. Y acá incluimos las dos raíces, x1 y x2. En caso de tener el vértice, puedo expresar la forma canónica. La forma canónica está dada por y en función de x es igual a dividido por x menos x del vértice al cuadrado más y del vértice. Ahora, ¿cómo averiguo estos valores? X del vértice se averigua con una parte de Bhaskara. XB se calcula como menos B sobre 2 por A. Yo teniendo estos datos de la forma polinómica, puedo averiguar el vértice. Y nuestra y del vértice se reemplaza en la función. Quiere decir que esta x del vértice, una vez que yo lo averiguo, lo llevo y lo reemplazo en la función y así averiguo y del vértice. Y de esta forma podemos expresar la forma canónica con x del vértice y nuestro y del vértice, o la forma factorizada con las raíces. Un detalle es que teniendo en cuenta el vértice y teniendo en cuenta esta a, dijimos que si a es positiva, vamos a tener una carita feliz. Y si es negativa, tenemos carita triste. En caso de tener una A positiva, es decir, la parábola con ramas hacia arriba, este vértice está debajo, me marca un mínimo. Y en caso de la A negativa, son las ramas hacia abajo y el vértice me marca un máximo. Esto es importante al momento de resolver ejercicios porque muchas veces nos preguntan el punto del vértice máximo o mínimo. Y lo tenemos que resolver con el punto del vértice. Vamos a hablar un poco de función exponencial. En la función exponencial tenemos la función en función de x. Tenemos una base, una constante, tenemos una base, y nuestra incógnita
Finalmente, nuestra x, nuestra variable independiente, está en el exponente. Habíamos visto en función lineal, la x estaba en la función de forma lineal, la función cuadrática tenía exponente 2, y ahora la función exponencial, nuestra incógnita x, está como exponente. Nuestra variable independiente es nuestro exponente. Esta función vamos a tener que la base a tiene que ser distinta de 1, porque si no, esto no va a variar. Y siempre tiene que ser mayor a 0. No puede ser un número negativo. Si esta a es mayor a 1, la forma de expresar va a ser una función exponencial creciente. Ahora, si esta base a está entre el 0 y el 1, es decir, 0,5, 0,2, 0,7, nuestra función va a ser decreciente. En este caso dijimos 0,5, 0,2 como base exponencial. Esto se usa muchísimo en medicina cuando hablamos del crecimiento exponencial de las bacterias. Tenemos una fórmula que dice que la población en función del tiempo es igual a la población inicial por la base exponencial y un exponente que es tiempo y periodo. Es decir, nuestra variable independiente es el tiempo que está en el exponente. La población PI es la población inicial. A va a ser nuestra base exponencial. Acá nos referimos a si la cantidad de bacterias se duplica, se divide, se triplica. Dependiendo de esa base, es el número que corresponde. Si se duplica es un 2, si se triplica es un 3. El tiempo es el tiempo que transcurre. Y el periodo, que es la T grande que está debajo, me dice que cada cierto tiempo pasa algo. Es el periodo. Esto lo vamos a profundizar con los ejercicios prácticos. Y otra de las fórmulas que utilizamos en medicina es la desintegración de un material. La materia, en función del tiempo, es igual a la materia inicial por la base exponencial, que generalmente decimos que se divide a la mitad, se reduce a la mitad. Y acá tenemos un exponente que está dado también por el tiempo y el periodo. Tiempo, periodo. Y vemos nuevamente cómo nuestra variable independiente se coloca en el exponente. Por último, vamos a mencionar la función de hipérbola y la función sigmoidea, donde más que nada nos interesa ver su gráfico. La función de hipérbola es una asíntota, quiere decir que tiene esta forma que puede tener su espejo, su opuesto, y en función de x. Esta asíntota quiere decir que siempre se toca, pero nunca llega a cortar el eje, sino que siempre lo lleva en paralelo. Y por otro lado, la función sigmoidea está dada con una forma de S, algo así. La función sigmoidea está representada, por ejemplo, en la disociación de la hemoglobina, la mioglobina. La hemoglobina tiene esta forma, tiene este comportamiento sigmoideo, en forma de S. Hay que identificar las funciones. Otra forma de representar la hipérbola es de esta manera, teniendo una de las ramas de su asíntota. El ejercicio 28 dice que tenemos esta tabla y nos pregunta si es una proporcionalidad directa o inversa y cuánto vale su constante de proporcionalidad. Para poder verlo de una forma más gráfica lo vamos a dibujar.
tenemos el gráfico vertical en Y o en ordenadas y el horizontal en X o abscisas. Nos dice que cuando X vale 1, Y vale 30. Acá. Cuando X vale 6, Y vale 5. Y cuando X vale 10, Y vale 3. Entonces, si lo observamos, tenemos una curva con proporcionalidad inversa. Para saber la constante de proporcionalidad, decimos que es Y por X. Entonces, en cada una de estas columnas, si hacemos Y por X, nos tiene que dar la misma constante. En el primer caso sería 30 por 1 nos da 30, 6 por 5 nos da 30 y 10 por 3 también nos da 30. Entonces su constante de proporcionalidad es 30. Este ejercicio parece difícil, pero cuando lo empezamos a analizar desde la parte teórica no tiene grandes dificultades. Dice que hay que calcular los parámetros km y b máximo a partir de la representación de la recta, sabiendo que la recta obtenida corta el eje de la ordenada en 4 por 10 a la menos 2 moles minuto invertido. Y la pendiente de dicha recta es 130. La pendiente de dicha recta es esta m. Entonces m es igual a 130 minutos litro. Y otro dato que tenemos es la recta tiene una ordenada en 4 por 10 a la menos 2. N de ordenada es 4 por 10 a la menos 2 moles por minuto invertido. Si nosotros estos datos los llevamos al gráfico, la ordenada del origen sabemos que es el punto en el que se corta el eje vertical, es decir, es este. Y resulta que ese punto a su vez es 1 sobre b máximo. Entonces, 1 sobre b máximo es igual a la ordenada. Y ya tenemos ese dato. Sabemos entonces que 1 sobre b máximo es igual a 4 por 10 a la menos 2. Para averiguar esta b máximo se intercambian lugares. Me queda que b máximo es 1 sobre 4 por 10 a la menos 2. Si eso lo resolvemos, ponemos 4 exponente menos 2 invertido. Nos da que b máximo es 25. Y en segundo lugar nos pedía la pendiente. La pendiente es esta m que se ve acá. Que esa pendiente nos dice que es km sobre b máximo. Y a su vez sabemos que vale 130. Entonces 130 es igual a km sobre b máximo, lo acabamos de averiguar. Es esto, 25. Entonces, km, lo tengo que despejar, este 25 pasa multiplicando. 130 por 25 es km. Km tiene un valor de 3250. Y como segunda consigna nos preguntaba el punto en el que la recta corta a la abscisa, es decir, sería una raíz. Es este punto, que sabemos que es menos 1 sobre km. Entonces, ese menos 1 sobre km es igual a el punto de la recta en el que se corta la abscisa. Vamos a llamarlo X. Sabemos que este km vale 3250. Entonces, menos 1 dividido 3250. Ese 3250 lo invertimos. Nos da 3,07 por 10 a la menos 4. Y de esta forma, perdón, esto es negativo.
conserva su signo negativo. De esta forma averiguamos todos los parámetros a partir de la teoría con este grafiquito. Tenemos este ejercicio que dice que la regeneración de tejidos en función del tiempo tiene un comportamiento lineal, donde la variable independiente, es decir, nuestra variable independiente es x, es el número de días en el que se regeneran un milímetro cuadrado de tejido. Entonces, x es número de días. Y se refiere al tejido en milímetros cuadrados. Se ha observado que el primer día no hay tejido regenerado. Es decir, si yo hago un cuadrito x y al día 1 no tenemos nada de y. No hay tejido regenerado. Sin embargo, al día 10 tenemos 4 milímetros cuadrados de tejido. Entonces, hay que determinar la pendiente y la ordenada del origen de la función lineal, la cantidad de tejido regenerado cuando transcurrieron 30 días y el tiempo necesario para 100 milímetros de tejido. Es decir, todo esto lo vamos a poder calcular si tenemos la función de, la expresión de la fórmula de esta función. Como tenemos dos puntos, podemos averiguar la pendiente teniendo en cuenta estos datos. Y menos I0 es igual a la pendiente x menos x0. Podemos reemplazar los datos. Y 4 menos I0 vale 0 es igual a la pendiente x10 x0 1. Nos quedaría 4 es igual a m por, y esto 10 menos 1, 9. M es igual a 4 novenos. Es decir, que la pendiente es 4 novenos. Ahora, ¿cuánto vale la ordenada al origen? Lo vamos a poder averiguar en la función. La función, recordemos que y en función de x es mx más n. Podemos utilizar uno de estos puntos, por ejemplo el punto inferior. Cuando y vale 4, m siempre va a valer 4 novenos, x va a valer 10 y la ordenada del origen no sabemos, es lo que hay que averiguar. Entonces nos quedaría 4 novenos por 10, 40 novenos, más n, y este lado 4. Si esto lo despejamos, nos queda 40 novenos pasa para el otro lado, restando 4 menos 40 novenos es igual a n. Si esto lo resolvemos, nos da 4 menos 40 novenos menos 4 novenos. Nos queda que n es menos 4 novenos. De esta forma podemos expresar la función. La función entonces es y en función de x, la pendiente que es 4 novenos, x, menos la ordenada del origen que es 4 novenos negativa. A partir de esta función podemos averiguar los diferentes incisos que nos preguntan. Nos preguntan, a partir de esta función ix, 4 novenos de x menos 4 novenos, nos preguntan la cantidad de tejido regenerado cuando transcurrieron 30 días. Entonces, en vez de poner x, vamos a poner 30 días. Menos 4 novenos. Es decir, ¿cuánto va a valer y? La cantidad de tejido regenerado. Resolvemos esto. 4 novenos por 30, eso, menos 4 novenos. Nos da esta fracción que la podemos pasar a números decimales. Apretamos fracción, 12,88. Nos da que y es igual a 12,88. Recordemos que era en milímetros cuadrados.
Y la otra consigna es el tiempo necesario para obtener 100 milímetros de tejido. Este 100 milímetros corresponde a un valor de I. Entonces, le usamos la misma ecuación, pero el 100 sería nuestro tejido. Es igual a 4/9 por X menos 4/9. Vamos a despejar. Este menos 4/9 pasa sumando. 100 más 4/9 es igual a 4/9 de X. Nos quedaría 100 más 4/9. Y este 4/9 está multiplicando, pasa dividiendo. Dividido 4/9. Nos da 226. Es decir, 226 días. Y de esta forma, teniendo la ecuación, podemos averiguar un montón de cosas. El ejercicio 35 dice que se estudió el rendimiento de una reacción en función del volumen de un gas formado, medido en mililitros, y la función quedó expresada de esta forma. ¿Cuál es el rendimiento máximo? ¿Para qué volumen se verifica? Si vemos esta ecuación, esta función, no está ni en forma polinómica ni en forma canónica, está de una forma rara. Para poder representarla tenemos que pasarla a forma polinómica. Tenemos que verlo como matemática. Tenemos 0,002b por 180 menos b. Vamos a tener que distribuir esta multiplicación, se distribuye en este término. Nos quedaría que R en función de b es igual a 0,002b por 180, porque se distribuye, menos 0,002b por b, nos queda b cuadrado. Esto se resuelve. 0,002 por 180 nos da 0,36b menos 0,002b cuadrado. Esta sería entonces la función y vemos que está de forma polinómica, donde este primer término es a, este segundo término es b y no tiene término independiente. Acá nos preguntaba, ¿cuál es el rendimiento máximo? Y vamos a corroborar. Como esta es negativa, la parábola va a tener carita triste, entonces el vértice nos va a marcar un máximo. Entonces está bien que nos pregunten el rendimiento máximo. ¿Cuál es ese rendimiento máximo y para qué volumen se verifica? Nos está preguntando los valores de esta X del vértice y del vértice. Para X de vértice, en este caso X corresponde a el volumen máximo. Y nuestra Y del vértice corresponde al rendimiento. Entonces hay que estar atentos según qué me preguntan. En este caso nos pregunta rendimiento y volumen, ambas. Vamos entonces a calcular. Esta X del vértice se calcula menos B sobre 2 por A. Menos B sería menos 0,36 dividido 2 por menos 0,002. Nos da que X del vértice, si esto lo resolvemos, menos y menos nos va a quedar positivo. 0,36 dividido 2 por 0,02. Nos da 90. Entonces, X del vértice tiene un valor de 90. Y ahora, ¿cuál es el rendimiento máximo? Es ahí del vértice. Este 90 lo tengo que reemplazar en la función. En vez de poner b, vamos a poner 90. Entonces, la función es 0,36b. Y en vez de colocar la b, vamos a colocar 90. Menos 0,002 b cuadrado, que en este caso sería 90 al cuadrado. Esto lo vamos a resolver. Sería 90 al cuadrado, este término, por 0,002. Nos da menos 16,2. Ese menos es de la fórmula.
y el otro término 0,36 por 90. Nos da 32,4. Ahora la resolución de este rendimiento máximo es ese 32,4 menos 16,2. Nos da 16,2. Entonces el rendimiento máximo es 16,2 y tenemos ambos valores máximos. En este ejercicio dice hallar la expresión de la función cuadrática que cumpla con los requisitos pedidos en cada caso. Vamos a hacer un ejemplo, el primer ejemplo, que dice que su gráfico pasa por el punto 1, menos 1 y su vértice es el punto vértice menos 2, 3. Entonces tenemos dos datos, el punto P, que es 1, menos 1, y el vértice B, que es menos 2, 3. Recordemos que cuando tenemos puntos en este sentido, el primer número va a corresponder a la X y el segundo corresponde a la Y. Y en el caso del vértice, el primero corresponde a X del vértice y el segundo a Y del vértice. En este caso, como tenemos el vértice, podemos plantear la forma canónica de la función. Esto es una función cuadrática porque tiene vértice. La función canónica, la expresión canónica, era con el vértice, recordemos que era y en función de x es igual a x menos p o x del vértice, todo esto al cuadrado, más k o también llamado y del vértice. Puede tener las dos denominaciones. Entonces vamos a reemplazar con los datos que tenemos. En este caso tenemos datos de el vértice y de un punto cualquiera. Estos datos, si yo los reemplazo en esta función, me van a servir para averiguar A. Y una vez teniendo A, vamos a poder saber la estructura de esta ecuación cuadrática. Entonces nuestro objetivo con esto es averiguar el valor de A. Vamos a reemplazar entonces con los valores del vértice con rojo y los valores del punto con negro. El vértice entonces, x del vértice es menos 2 y del vértice es 3. Y después tenemos el punto P, x del punto P es esta, vale 1, y el y del punto P es menos 1. Entonces vamos a completar. Tenemos menos 1, acá tenemos A, paréntesis, el menos este es de la ecuación, cierro paréntesis, al cuadrado, positivo. Vamos a entonces resolver esto. Vamos por partes. Acá tenemos menos, menos, me queda positivo. Me va a quedar 1 más 2, todo esto al cuadrado, más 3. Y acá queda todo como esto. Esto de acá se puede resolver. 2 más 1, 3. Y 3 al cuadrado me da 6. Y 3 al cuadrado me da 9. Entonces tenemos esta forma. Vamos a despejar esta A. Siempre dividimos en términos. Este 3 está positivo, pasa a negativo. Me va a quedar menos 4. O sea, hacemos menos 3, menos 1, menos 4. Esta A está acompañada de un 9. Ese 9 está multiplicando, pasa dividiendo. Me queda entonces que A vale menos 4 novenos. Si yo lo quiero escribir cómo se escribe esta ecuación, me quedaría que la función es y en función de x es igual a, que es menos 4 novenos, x, que es de la función, menos 2, o sea, me va a quedar positivo, más 2, que es el x del vértice, todo esto al cuadrado, más 3. Esta sería nuestra función cuadrática expresada de forma canónica. Otra de las preguntas será hallar las raíces reales si es que existen. ¿Cómo podemos averiguar las raíces a partir de una ecuación canónica?
vamos a tener que pasarla a la función polinómica. Entonces, a partir de esta función, que es de forma canónica, la vamos a pasar a forma polinómica. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente tenemos que aplicar las herramientas matemáticas. Tenemos que resolver todo esto. Vamos a observar que tenemos acá un cuadrado de binomio, donde vamos a hacer x al cuadrado más, porque esto es positivo, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Acá resolvimos este paréntesis. Y vamos a tener todo esto entre paréntesis. Atrás hay un más 3 y adelante hay un menos 4 novenos. Esto se sigue resolviendo. Todo esto es igual a y. 2 por 2 me queda 4x más 2 al cuadrado, 4. Todo esto más 3 y acá tenemos un menos 4 novenos. Este menos 4 novenos está multiplicando, se distribuye entre todas estas sumas. Entonces me quedaría este menos 4 por x cuadrada. Tenemos menos por más, menos 4 novenos por 4, 16 novenos. Y esto está acompañado de una x. Y después tenemos menos 4 novenos por 4 positivo, menos 16 novenos sin x, este es término lineal. Todo esto más 3. Lo vamos a tener que resolver. Esto está entre los términos, pero observamos que tenemos dos términos que son independientes. Los podemos resolver. Menos 16 novenos más 3. Menos 16 novenos más 3 me da un entero 2 novenos. Si eso lo queremos pasar, 9 por 1, 9, 10, 11, 11 novenos. Entonces nos queda menos 4 novenos x cuadrada, menos 16 novenos de x, y acá esto quedó más 11 novenos, igual a y en función de x. Esta sería la forma polinómica. ¿Cómo sabemos si tiene o no tiene raíces? Las raíces se calculan con Bhaskara. Y tenemos dos posibles resultados, x1 y x2. Si tienen calculadora que resuelve Bhaskara, como esta, que es el modelo 95, hacemos modo, EQN1, flechita, degree 2, y ahí nos pide. A en este caso es menos 4 novenos. B en este caso es 16 novenos negativo también, menos 16 novenos. Y C es 11 novenos. Me da que la primera raíz es menos 4,59 y la segunda raíz es 0,59. Y de esta forma obtuvimos las raíces. Este ejercicio de bacterias dice que en la solución se duplican cada 3 minutos. Si hay 10 a la 4 bacterias al comienzo, escribir la fórmula por el número de bacterias en función del tiempo. Esa fórmula es la población en función del tiempo, es la población inicial, por la base exponencial, tiempo, periodo. Y vamos a identificar cada una de estas partes. Estas serían las bacterias finales. La población inicial sabemos que es 10 exponente 4. Después dice que se duplican, esa es la base. La base exponencial es que se duplican cada 3 minutos, es decir, cada 3 minutos eso es un periodo. Cada cierto tiempo pasa algo, 3 minutos. Hay que escribir la fórmula, entonces esta fórmula para esta bacteria sería población en función del tiempo es 10 a la 4 por 2
tiempo sobre el periodo, que es 3 minutos. Y ahora, nos preguntan, ¿cuántas bacterias hay después de 27 minutos? Vamos a hacer esto con 27 acá arriba. 10, o sea, la población en función del tiempo es 10 a la 4 por 2. 27 el tiempo, 3 sería el periodo. Esto lo vamos a resolver. Sería 1 exponente 4, o vamos a poner 10 techito 4 por 2 exponente, y este exponente es fraccionario, es 27 tercios. Nos da 5.120.000. Como es un número muy grande, lo vamos a pasar a notación científica. Población sería 5,12 por 10 exponente 6. Y en el siguiente caso me aparece en una hora, pero siempre tenemos que recordar que esta exponente tiene que estar en las mismas unidades, o en minutos, o en segundos, o en horas. Entonces esta hora es lo mismo decir 60 minutos. Vamos a usar 60 minutos, siempre tienen que coincidir. Nos quedaría que población en función del tiempo es 10 exponente 4 por 2 exponente 60 dividido 3. Nos quedaría 2 exponente 60 dividido 3, todo eso por 10 exponente 4. Nos da 1,048 por 10 a la 10. Y de esta forma averiguamos el crecimiento poblacional de bacterias de forma exponencial.